Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Ricardo Jaspera Montiel. Soy encargado de la Dirección General de Planeación y Evaluación en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Agradezco mucho la oportunidad de estar aquí presentándoles esta parte del monitor que nosotros tenemos ahí en la Secretaría de Agricultura. Les platico rápidamente que la Dirección General de Planeación y Evaluación, donde yo trabajo en coordinación con la Coordinación General de Estrategia Institucional, son las áreas encargadas de la planeación estratégica en esta Secretaría de Agricultura. Dependemos directamente del secretario y somos áreas que trabajamos en un proyecto para convertir los sistemas tradicionales de control operativo que ya existían en la Secretaría en un nuevo sistema de agrointeligencia, ¿sí? Así le llamamos. Entonces, una de nuestras principales tareas pues, es generación de planes, programas y diseño de política pública para el desarrollo del sector agropecuario. Todo esto haciéndolo con base en evidencia, con base en datos, con base en información clara, precisa y oportuna. Entonces, en este sentido, voy a compartirles mi pantalla para empezar la presentación. Bien. Bueno, pues vamos a ver el monitor de programas prioritarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de aquí para adelante, SADER. ¿Cuáles son los antecedentes de este monitor? Bueno, pues tenemos que ante el cambio de administración, pues era necesario un mecanismo de almacenamiento de información y de visualización de la misma para la toma de decisiones del nuevo secretario. Pues él llega y en ese entonces la Zagarpa no contaba con un mecanismo que tuviera estas características. Entonces el equipo de transición tuvo la facilidad de poder introducir esta plataforma de SIGSA cuando entró a la Secretaría. Entonces entra la nueva administración, entra la plataforma de SIGSA y entra nueva información que el equipo de transición se encargó de recopilar. Entonces, pues se necesitaba esta plataforma para que se reflejara la información del sector y se pudiera dar un seguimiento nuevo a esta nueva política agropecuaria. ¿De qué se trata esta nueva política agropecuaria? En términos generales, les comento que se basa en pocos programas. De hecho, en 2019, programas prioritarios de esta secretaría eran 4: fertilizantes, producción para el bienestar, precios de garantía y crédito ganadero a la palabra. Esos eran nuestros 4 principales programas en 2019, con unos criterios básicos muy simples establecidos desde el Plan Nacional de Desarrollo, que son apoyos directos y sin intermediarios, enfocándonos a pequeños productores, productores pobres, productores indígenas, es decir, todos aquellos productores que de alguna manera habían sido excluidos de apoyos anteriores. Y también un criterio adicional es la transparencia en el ejercicio de los recursos. Todo esto con un criterio y un enfoque también regional. ¿Por qué? Porque pues hay regiones agroalimentarias claramente marcadas que comparten ciertas características y es el elemento que se usa para la planeación estratégica en la Secretaría, un criterio regional. Entonces, retomando cuál era la problemática central, pues no existía como tal un sistema de información que reflejara, que visualizara todas estas variables para la toma de decisiones. Sí había un mecanismo de seguimiento, pero pues eran reportes quincenales, en tablas, en PDFs, donde cada unidad que opera los programas enviaba la información y de ahí se nutría y de ahí conocía el secretario cómo iban los programas. Pero pues estos reportes no eran comparables entre sí, no tenían unidades de medida, no tenían el mismo nivel de desagregación, entonces no se podían hacer ciertos análisis con esos reportes quincenales. ¿Qué instrumentamos nosotros? Pues nosotros, para obtener esta información, rediseñamos los procesos de planeación, monitoreo, supervisión y evaluación de los programas. Nos apoyamos mucho con las nuevas tecnologías y recibimos también capacitación, hay que decirlo. ¿Para qué? Para poder dotar a la Secretaría de esta herramienta de información geográfica que nos facilitara la información y que nos las pusiera visible de una manera sencilla para la toma de decisiones. Es así como nace nuestro monitor SADER de programas.
Entonces, ¿de dónde viene la información que tenemos en el monitor? Principalmente viene, en primer lugar, de nuestra propia secretaría, pero viene de otras áreas. ¿Por qué? Porque nosotros integramos la información, nosotros analizamos, pero nosotros no operamos los programas. Existen otras áreas que ellos operan los programas, entonces ellos tienen la información de primera mano, nos pasan esa información y es ahí donde nosotros tenemos esa primera fuente de información. Otra fuente de información importante es el SIAP, el Servicio de Información Agroalimentaria y pesquera, que genera toda la estadística oficial del sector agropecuario. Entonces, esa fuente de información es primordial en cualquier repositorio y visualizador de información para el sector agropecuario. También nos surtimos de información del INEGI, que obviamente genera varios indicadores y varias estadísticas relacionadas con el sector agropecuario. Coneval, ¿por qué Coneval? Porque Coneval tiene información referente a la pobreza. Muchos de nuestros programas, mucho del sector rural se relaciona con la pobreza, entonces estamos ahí. Con el INPI y obviamente la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en términos de indicadores y de información estadística a nivel mundial. Luego, ¿qué hacemos con esta información? Ahorita la parte de la sistematización de la información es manual. ¿A qué me refiero con manual? A que nos llega la información del programa de producción para el bienestar. Eh, el personal de la dirección tiene que llevar a cabo ciertos acomodos de la base de datos para después poderla traducir al monitor. ¿Sí? Ahorita no hay un proceso automatizado que pueda jalar información de este programa, que pueda jalar información del SIAP, que jale información de INEGI. No lo tenemos. Lo estamos buscando y así ya queremos ir, pero en este momento todavía no está. ¿Para qué usamos este monitor? En realidad este monitor es primordialmente para uso del secretario, de su gabinete de apoyo y de los subsecretarios, es decir, toma de decisiones estratégicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que el secretario tiene la encomienda de llevar a cabo la política pública que impacta directamente en el sector agropecuario. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? A través de los procesos que les comenté anteriormente, planeación, seguimiento, supervisión, evaluación y transparencia, recopilamos información en primera instancia de la política pública, ¿sí? Pero nos vamos un paso más allá, nos vamos también a recolectar información de avances en el sector, ¿sí? De variables macroeconómicas, de variables sociales, de variables, todo tipo de variables que impactan, que refleja el sector agropecuario y que nos pueden dar cuenta de ciertos resultados de los programas. Esto obviamente se traduce al monitor SADER y sirve para la toma de decisiones del secretario. Entonces, ¿qué particularmente vamos a ver en esta presentación? Vamos a ver varios apartados del monitor SADER en cada uno de los temas que les comenté. En el tema de planeación, vamos a ver el apartado del monitor que tiene que ver con las metas y los parámetros del programa sectorial. ¿Sí? Este programa sectorial pues sienta las bases de la política pública general que va al sector agropecuario. Vamos también a ver el apartado del monitor que tiene que ver con el programa especial concurrente. Este programa es donde confluyen muchos programas presupuestarios de diferentes secretarías y tiene por objetivo atender al sector rural. Y también vamos a ver un apartado del monitor que tiene que ver con la encuesta nacional agropecuaria, particularmente la 2019, que se acaba de levantar. Es información fresca y relevante para la planeación. Enseguida vamos a ver dos submonitores. El primero tiene que ver con el seguimiento a cada uno de los programas estratégicos que ya les mencioné anteriormente y posteriormente vamos a ver una desagregación por estado. Y porque de repente el secretario necesita información solamente para un estado, ¿no? Puede ir a alguna reunión con algún gobernador y dice, pues yo quiero información de este estado, entonces nos metemos al monitor por entidad federativa y ahí está la información. Otro apartado que también vamos a ver es la supervisión. Nos referimos a supervisión con tener el pulso de cómo está operando cada uno de los programas en campo. Aquí les voy a mostrar dos
subapartados del monitor, uno que tiene que ver con incidencias de seguridad de la operación en campo y otro que tiene que ver más con la parte administrativa, de cómo se cumple con las condiciones administrativas ya en el campo. Y por último vamos a ver un monitor de evaluación, es decir, donde se ven los resultados ya palpables de los programas. ¿Por qué está hasta abajo la parte de transparencia? Porque como ustedes saben, cualquiera de estas secciones del monitor puede ser público. ¿Sí? Ahorita no lo son, ninguno de nuestros apartados del monitor es público, pero en dado momento y para tener una transparencia proactiva y poner a disposición de la sociedad toda esta información, se puede hacer y eso contribuye a la transparencia y cualquiera de estos monitores, entonces por eso es transversal. Entonces, sin más preámbulos, les voy a compartir mi pantalla de la parte de los monitores. Bien, como les comenté, es el primer monitor, es el monitor del programa especial concurrente. ¿Sí? Aquí por default nos da Aguascalientes, pero vámonos, por ejemplo, a uno de los estados prioritarios, sería Chiapas, y seleccionamos algún municipio de Chiapas. ¿Sí? ¿Qué es lo importante aquí? Que aquí nos puede decir cuánta población hay, cuánta población en pobreza y cuánta población en pobreza extrema. ¿Sí? ¿Por qué queremos saber esto? Porque como les dije, este programa especial concurrente que confluye en muchos programas, le interesa saber dónde está la pobreza, cuánta población indígena hay, cuántos recursos se dispersan, es decir, cómo estamos atendiendo como gobierno a los municipios más pobres rurales. Entonces, aquí arriba, como pueden ver, nos muestra estas estadísticas generales y tenemos las pestañitas para variables adicionales. Por ejemplo, variables de género, variables de cuánto se ha dispersado de nuestros programas. Voy a hacer por arriba esto. Cuánto se ha dispersado de nuestros programas en ese municipio, cuántos beneficiarios hay, nuestra red operativa. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestra red operativa quiere decir las oficinas que nosotros tenemos allá en el territorio en las que podemos atender a los beneficiarios. Entonces, DDR, que son distritos de desarrollo rural, tenemos 10, Chiapas, y CADER tenemos 32. CADER son los centros de atención del desarrollo rural. Y tiendas de ICONSA, 96, cuántas localidades urbanas y cuántas localidades rurales. También tenemos aquí información adicional de cuánto de la producción de maíz, en este caso es maíz, es de autoconsumo. ¿Por qué? Porque esto nos permite planear si en ese municipio toda la producción de maíz en realidad es para subsistencia o es un municipio que se dedica a la comercialización. Y también tenemos, por último, el rendimiento de maíz, ¿sí? Que también es una variable importante. Vamos a ver ahora el monitor de los resultados de la ENA, ¿sí? De la Encuesta Nacional Agropecuaria. Aquí en primera instancia nos muestra un mapa de calor de este primer tema que es la existencia de ganado bovino. ¿Sí? Tenemos que obviamente donde hay más cabezas de ganado el color es más fuerte, en este caso Veracruz, Chiapas, Jalisco. ¿Sí? Pero para ir profundizando un poco más, el monitor nos permite seleccionar el estado y nos da aquí la gráfica de pie de cuántas cabezas de ganado en términos generales y en términos de porcentaje existen en el estado de Jalisco. ¿Sí? Esto nos permite tomar decisiones de política pública para ver si hace falta cierto programa que haga una renovación de las cabezas de ganado o qué tanto potencial productivo puede tener en los próximos años. Bien, otro monitor importante es de la problemática, ¿sí? Aquí podemos ver qué problemática perciben los productores que tienen. Y aquí lo interesante es que logramos recopilar la información de las encuestas anteriores, de años anteriores, 2014, 2017 y 2019. ¿Sí? Aquí también aprovecho para mencionar la importancia de esta encuesta, es que pues, desde hace más de 10 años no se realiza un censo agropecuario.
Entonces, esta encuesta nos brinda información general y relevante para hacer diagnóstico, para hacer análisis y para hacer planeación del sector agropecuario. Por eso consideramos importante tener sus resultados en este monitor. Entonces, regresando al tema de la problemática, pues aquí podemos ver que los altos costos de los insumos y servicios es la problemática más fuerte que perciben los productores, ¿sí? Es importante señalar que también tenemos el tema ahí de inseguridad y ese pues, ha crecido un poco en los últimos años. ¿Sí? También se les pregunta a los productores pues, si han tenido pérdidas y a qué se deben esas pérdidas. Aquí podemos ver claramente cómo es por plagas, ¿sí? Que ha incrementado, y también factores climáticos, que de 2017 a 2019 pues, nos da ahí la evidencia de que se ha incrementado bastante factores climáticos. Esto nos da pie para planear, para establecer políticas que tengan que ver con aseguramiento agrícola, por ejemplo. También otra parte importante que tenemos que tener en cuenta en la parte de la planeación es dónde está el riego, dónde está la superficie de riego y dónde está la parte de temporal. ¿Por qué? Porque las políticas públicas son muy diferentes ante los productores que son grandes, que tienen riego, que tienen acceso al mercado, y muy diferente a los productores pequeños que son de temporal, que no pueden acceder al mercado, que son de autoconsumo, ¿sí? Entonces, este tipo de mapas nos da una idea de dónde existe más riego. Obviamente el riego está correlacionado con productores más grandes, con acceso al mercado. Nos va a permitir identificar claramente aquí, por ejemplo, esta región de pequeños productores y que tiene grandes diferencias con aquí la región noreste de los grandes productores. ¿Sí? Y por último, también nos permite hacer análisis del origen del agua. ¿De dónde viene el agua que se usa para regar nuestros productores agrícolas? Pues vemos que la mayoría viene de un pozo y la mayoría se trata de agua blanca, agua potable. Sí, pero esto también nos permite identificar dónde, por ejemplo, hay más gente que riega con aguas negras. Esto te permite también identificar la región y se pueden establecer ciertos programas o ciertas políticas ahí. Pasamos al siguiente monitor. Este monitor nos muestra simplemente las metas y parámetros que están plasmados en el programa sectorial. ¿Sí? Como les dije, este programa sectorial es donde es quien determina la guía de todos los programas que atienden al sector agropecuario. Y en este caso, no existía un monitor que mostrara y permitiera dar seguimiento. Entonces aquí es fácil ver cómo vamos en el avance en estos indicadores, cómo habíamos planteado la meta y si hay nos estamos quedando ahí por abajito de la meta, fácilmente el secretario lo puede identificar y se pueden establecer las acciones y las decisiones que correspondan para subsanar esta problemática. Seguimos, entramos aquí ya a la parte de seguimiento. ¿Sí? Este es el seguimiento particular de nuestros programas estratégicos. Como les comenté, producción para el bienestar, fertilizantes, precios de garantía y crédito ganadero a la palabra. ¿Sí? Aquí quito la selección para que ustedes puedan ver nuestras 5 regiones prioritarias y aquí los montos generales. ¿Sí? Este monitor se actualiza cada 15 días. Entonces es importante llevar este seguimiento y pues 15 días consideramos que es un tiempo razonable para que se considere que esta es información actualizada. ¿Sí? Entonces el secretario tiene acceso a este monitor, él puede ver exactamente cuántos recursos se han dispersado de cada uno de los programas, cuántos beneficiarios han tenido y en unidad de medida cuánto se ha atendido. Aquí en hectáreas, en fertilizantes, cuántas toneladas se han repartido, en precios de garantía, cuántas toneladas se han acopiado. Y podemos también hacer una selección aquí por región. Si damos clic en la región centro, nos actualiza los datos solamente a la región centro. Este mismo monitor de programas estratégicos lo tenemos desagregado también en otro apartado por estado. ¿Por qué? Porque como les comentaba, de repente el secretario tiene alguna reunión con algún gobernador, digamos, en Oaxaca, tiene una gira en Oaxaca. Entonces, podemos entrar al monitor, podemos ver, a ver, en Oaxaca,
con fecha al 15 de noviembre del 2019, se habían dispersado 1.171 millones de pesos. ¿Sí? ¿De qué programa? Pues tenemos cada uno de los programas. ¿Cuántos beneficiarios? Tenemos cada uno de los beneficiarios. ¿Cuántas toneladas de fertilizante? Tenemos todo eso. ¿Sí? Entonces, esto es la importancia de tener ese pulso de cómo van los programas y el secretario lo tenga al instante. Siguiente, tenemos también la parte de seguridad. Esto ya estamos entrando en el ámbito de la supervisión en campo. Como les comenté, es importante también tener información de cómo están operando nuestros programas en campo. Este caso particular es del programa Fertilizantes. El programa Fertilizantes, les comento rápidamente que entrega bultos de fertilizantes a los productores, ¿sí? No entrega dinero, sino entrega en especie. Entonces, ¿cuál es el riesgo aquí? Que cuando se va transportando el fertilizante de un lugar a otro pueda tener un accidente, el tráiler, el camión, se pierde fertilizante. Cuando está almacenado el fertilizante también en alguna bodega, puede haber un saqueo, se pierde fertilizante. ¿Sí? Esto había manera de cuantificarlo, pues antes no la había, ¿no? Se sabía, pues sí, en esa bodega la asaltaron, esa bodega se robaron, pero no teníamos un mecanismo de seguimiento. Entonces, ¿qué logramos hacer con esta parte del monitor? Lograr identificar en dónde hay incidencias, ¿sí? Y esto nos lo reportan desde campo. ¿Sí? Desde campo llaman y reportan aquí no, pues que en este centro de distribución hubo esta incidencia. Por ejemplo, podemos ver aquí que en este municipio hubo un saqueo de bodegas y se llevaron 176 bultos de fertilizantes. ¿A cuánto asciende en valor monetario? 41.564 pesos, por ejemplo. Entonces, este tipo de información relevante en la operación de los programas también es información que al secretario le sirve para la toma de decisiones. Otro monitor también que tenemos para la operación en campo es el de seguimiento, de surtimiento del fertilizante en las bodegas. ¿Sí? Aquí podemos ver cada día cuánto fertilizante llega a una bodega y también cada día cuánto se ha repartido. ¿Esto por qué? Diario, porque es importante que la entrega del fertilizante cuadre con las temporadas de lluvia en Guerrero. ¿Sí? Si logramos que la aplicación de fertilizante esté acorde con la temporada de lluvia, el aprovechamiento del fertilizante va a ser mucho mejor y los resultados obviamente van a ser mejores. También les voy a mostrar una aplicación que logramos hacer con el Survey 123, en el que nos permite crear un cuestionario en línea en el celular. Va nuestro personal a las oficinas donde en campo atienden a los productores y se aplica este cuestionario. ¿Esto por qué? Porque muchas veces percibimos que el programa está atorado en su operación, pero en realidad no podemos saber qué está pasando. Entonces, creamos este cuestionario con algunas preguntas clave y miren, les enseño esta respuesta, por ejemplo. Para dar cualquier apoyo, esta secretaría tiene que registrar al beneficiario en un sistema, ¿sí? El sistema único de registro de beneficiarios. Entonces, le preguntan a quien hace el registro, ¿ha funcionado correctamente el sistema? Pues vean que la respuesta es no. Entonces, esto nos permite a nosotros identificar los embudos en la operación del programa. ¿Sí? Otra cosa que es importante, por ejemplo, el personal que trabaja en esas oficinas recibió capacitación sobre cómo atender a los productores, pues vemos que la mayoría no. Entonces es difícil que el personal de las oficinas esté atendiendo a los productores y ni siquiera saben cómo atenderlos, ni siquiera saben cuáles han sido los cambios en los nuevos programas. Entonces toda esta parte también es importante conocerla nosotros desde la parte estratégica para desde ahí emitir acciones que puedan subsanar este tipo de ventanas de oportunidad que tenemos para mejorar. Por último, les muestro nuestro monitor de evaluación. ¿Sí? En nuestro monitor de evaluación
lo que nosotros queremos identificar son las variables de resultados de los programas, ¿sí? Vamos más allá de cuántos beneficiarios tienes, cuánto dinero dispersaste, ¿sí? Nos vamos aquí a ver si el fertilizante que repartiste, por ejemplo, sí logró incrementar el volumen de producción de los beneficiarios. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos variables de resultados. En este caso, se presenta el rendimiento de maíz en toneladas por hectárea. ¿Sí? Tenemos el del 2017, 2018 y 2019. ¿Sí? Aquí en primera instancia seleccionamos Guerrero. ¿Por qué? Porque es donde se dio fertilizante. Vemos que de 2017 a 2018 cae un poco y luego se recupera. Ahora, este incremento de 0.1 toneladas por hectárea se debe a que entregaron fertilizante. No lo sabemos, a eso se dedica la evaluación. Entonces necesitamos una serie de análisis adicional y de variables adicionales que están plasmadas aquí. Digo, nos faltan variables, estamos todavía trabajando en este monitor, pero la idea es que aquí estén todas las variables que pueden complementar el análisis para que nosotros podamos decir el resultado del programa fue positivo o el resultado del programa fue negativo. ¿Sí? Aquí, como dato curioso, les comento rapidísimo. Vean cómo la superficie siniestrada de 2018 al 2019 se incrementó muchísimo. Esto debería ocasionar en promedio disminuciones en el rendimiento. No fue así. ¿Se debe a fertilizante? No concluimos eso. Pero como que hay pistas de que puede haber resultado positivo gracias al programa fertilizantes. Entonces, vamos a trabajar en el análisis y esto quedará plasmado en este monitor y también eh, las personas estratégicas de la Secretaría entonces van a poder ver los resultados de los programas y comentarlos también y generar reportes. Por último, déjenles comparto una última diapositiva, que es la diapositiva de hacia dónde vamos con nuestro monitor. Si bien hemos logrado acciones importantes. ¿Por qué? Porque el hecho de crear algo que antes no existía y que se le esté dando uso y que se le esté dando reconocimiento y que logres avances y que lo vayas escalando, en realidad es un logro. Pero, ¿qué queremos? Queremos llegar hacia un observatorio para la planeación estratégica y sectorial. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con este observatorio? Que si bien ahorita tenemos varios monitores y varios submonitores, parece que están de alguna manera aislados, ¿sí? Y si quieres ver un tema, te vas a uno, si quieres ver otro tema, te vas a otro. Entonces, lo que queremos es este observatorio integral donde se pueda consultar de manera muy coordinada eh, todas las variables relacionadas primero con el sector agropecuario, cómo va creciendo el sector, cuánta producción existe, pero luego también de todas las políticas públicas. ¿Qué está haciendo el gobierno en términos monetarios, en términos de acciones, en términos de generación de bienes públicos? ¿Qué hace el gobierno en el sector agropecuario? Luego, también queremos en este monitor, en este observatorio, lograr obtener información sobre los factores externos, ¿sí? Porque estos obviamente determinan el rumbo del sector también, como son los precios internacionales, los precios de los combustibles, el cambio climático que afecta mucho al sector agropecuario. Entonces, esto también determina ahí cómo se mueve el sector agropecuario. Y por último, lograr cuantificar los resultados y los efectos de la política pública. Todo esto a través del observatorio y de un sistema mejor coordinado. Con esto lograremos también hacer el uso eficiente de todos nuestros recursos públicos con transparencia y con rendición de cuentas hacia la sociedad, que es hacia donde va toda esta colección y análisis de información. Toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas. Pues eso es todo de mi parte. Soy Ricardo Jaspedo Montiel. Reitero a sus órdenes, está mi correo y estoy disponible para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.